Amado hijo, amada hija, Dios me ha enviado para entregarte este mensaje poderoso en este preciso momento. No es casualidad que estés leyendo estas palabras ahora mismo. El Señor ha preparado algo extraordinario para ti hoy, algo que cambiará completamente tu perspectiva sobre las finanzas y la abundancia en tu vida. En los próximos minutos experimentarás una revelación divina que romperá para siempre las cadenas de la escasez que han limitado tu vida por tanto tiempo. Si estás listo para recibir una palabra que transformará tu situación económica, tu mentalidad sobre el dinero y tu capacidad para prosperar según el deseo divino, continúa leyendo. Dios tiene un mensaje específico para ti. Sí, para ti, que estás leyendo esto ahora mismo. No para tu vecino, no para tu amigo, sino para ti personalmente. ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, sigues experimentando limitaciones financieras? ¿Has clamado a Dios, preguntándole por qué las puertas de la prosperidad parecen cerradas para ti? El Señor ha escuchado tu clamor y hoy responde con este mensaje especial. Si quieres recibir esta bendición completa, te invito a que te suscribas a este canal ahora mismo. Presiona ese botón de suscripción, porque lo que estás a punto de recibir cambiará tu vida para siempre. La palabra de Dios tiene poder para transformar cualquier situación, y hoy verás cómo las cadenas de la escasez se rompen en tu vida. ¿Estás cansado de vivir de cheque en cheque? ¿Sientes que por más que trabajas, el dinero nunca es suficiente? ¿Has estado orando por una intervención divina en tus finanzas? Si tu respuesta es sí a cualquiera de estas preguntas, quiero que escribas en los comentarios: hoy rompo las cadenas de la escasez. Decláralo con fe, porque tu declaración es el primer paso hacia tu liberación financiera. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18, la palabra de Dios nos dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Este versículo revela una verdad fundamental. Dios no solo quiere que prosperes, sino que Él mismo te da el poder para crear riqueza. No es tu fuerza, no es tu inteligencia, es el poder de Dios operando en ti. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en un jardín de abundancia. El plan original de Dios nunca fue la escasez. El Edén era un lugar de provisión completa, donde nada faltaba. La escasez entró al mundo como resultado del pecado, pero a través de Cristo tenemos acceso nuevamente a la abundancia del Padre. Piensa en José, un joven vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pasó de la esclavitud a la prisión y de la prisión al palacio. ¿Cómo? Porque Dios estaba con él. La Biblia dice en Génesis capítulo 39, versículo 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Incluso en las circunstancias más adversas, José prosperó porque Dios estaba con él. Y así como Dios estuvo con José, está contigo ahora. O considera a David, un simple pastor que fue ungido para ser rey. Antes de sentarse en el trono, enfrentó gigantes, vivió en cuevas, fue perseguido y rechazado. Sin embargo, Dios lo elevó y lo prosperó. David escribió en el Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta no es solo una promesa para David, es una promesa para ti también. Quizás en este momento estás enfrentando una situación financiera que parece imposible. Tal vez las deudas te ahogan, las facturas se acumulan y no ves salida. O quizás tienes lo suficiente para vivir, pero sabes que Dios te ha llamado a más, a ser un canal de bendición para otros. Sea cual sea tu situación, quiero que sepas que Dios ve tu necesidad y ha preparado una salida. Antes de continuar con la siguiente parte de este poderoso mensaje, quiero que reflexiones.
¿Cuántas veces has limitado a Dios con tu mentalidad de escasez? ¿Cuántas veces has dicho no puedo cuando Dios está diciendo yo proveeré? Si reconoces que has tenido una mentalidad limitada sobre las finanzas, escribe en los comentarios: perdóname, Señor, por limitar tu poder. Es tiempo de renovar tu mente y abrirte a la abundancia que Dios tiene para ti. La Biblia está llena de promesas de prosperidad para los hijos de Dios. En Malaquías, capítulo 3, versículos 10 al 12, Dios promete abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde si somos fieles en nuestros diezmos y ofrendas. En Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10, se nos anima a honrar a Dios con nuestras primicias, y como resultado, nuestros graneros serán llenos y nuestros lagares rebosarán. Estas no son promesas vacías, son el corazón de un padre que desea ver a sus hijos viviendo en abundancia, y hoy esas promesas se activan en tu vida. Hoy, las cadenas de la escasez que han limitado tu potencial financiero se rompen en el nombre de Jesús. Gracias por permitirme continuar con este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para ti. Ahora profundizaremos en cómo ocurre esta liberación financiera que Dios promete. El apóstol Pablo, quien conocía tanto la abundancia como la escasez, declaró en Filipenses capítulo 4, versículo 19: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Observa que Pablo no dijo que Dios podría suplir o que Dios consideraría suplir tus necesidades. Él afirmó con certeza que Dios suplirá todo lo que te falta. Y no lo hará según tus recursos limitados o según la economía mundial, sino conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Te has puesto a pensar en la magnitud de esta promesa? El mismo Dios que creó el universo, que puso las estrellas en su lugar, que formó montañas y llenó océanos, se compromete a suplir tus necesidades. Los recursos de Dios son ilimitados, las riquezas de su gloria son inagotables, y hoy esas riquezas están disponibles para ti. Permíteme contarte sobre Elías, un profeta poderoso que enfrentó tiempos de escasez extrema. Durante una severa sequía, Dios lo envió a Sarepta, donde una viuda preparaba su última comida antes de morir de hambre junto con su hijo. Sin embargo, cuando la viuda obedeció la palabra del profeta y compartió lo poco que tenía, ocurrió un milagro extraordinario. En 1 Reyes, capítulo 17, versículos 14 al 16, leemos que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Durante toda la sequía siempre tuvieron suficiente. Este mismo Dios que multiplicó los recursos limitados de la viuda está listo para multiplicar lo que tienes en tus manos hoy. No importa cuán pequeño parezca, cuando lo pones en las manos de Dios, se multiplica. Lo que parece insuficiente para ti es más que suficiente cuando Dios lo bendice. Quizás estás pensando, pero he orado por años pidiendo prosperidad y nada ha cambiado. Te entiendo, amado hijo de Dios. La espera puede ser desafiante. Sin embargo, necesito preguntarte, ¿has estado sembrando en tiempos de escasez? ¿Has sido fiel en dar incluso cuando parecía que no tenías suficiente para ti mismo? El principio de siembra y cosecha es fundamental en la economía de Dios. En 2 Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7, Pablo enseña: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este principio espiritual es inmutable. Funciona independientemente de tu situación actual, tu pasado financiero o las limitaciones que crees tener.
Cuando siembras generosamente con un corazón alegre, Dios se compromete a multiplicar tu semilla. Ahora quiero que hagas algo. Cierra tus ojos por un momento. Visualiza las cadenas de escasez que han limitado tu vida financiera, deudas abrumadoras, facturas sin pagar, sueños postergados, oportunidades perdidas por falta de recursos. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, declaro rotas esas cadenas, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, como dice Juan, capítulo 8, versículo 36. Si estás recibiendo esta palabra en tu espíritu, escribe en los comentarios: recibo mi liberación financiera hoy. Tu declaración pública es un acto de fe que activa las promesas de Dios en tu vida. Pero entiende algo crucial: la prosperidad que Dios promete no es solo para tu beneficio personal. Dios te bendice para que seas bendición. En Génesis capítulo 12, versículo 2, Dios le dijo a Abraham: «Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». Observa el propósito final: serás bendición. Dios quiere que prosperes para que puedas ser un canal de su generosidad hacia otros. Piensa en esto cuando estás limitado financieramente. También está limitada tu capacidad para bendecir a otros. Pero cuando prosperas, puedes apoyar a tu iglesia generosamente, financiar proyectos misioneros, ayudar a los necesitados, invertir en el reino de Dios. Tu prosperidad se convierte en un testimonio del poder y la bondad de Dios. El rey Salomón, el hombre más sabio y rico que jamás vivió, escribió en Proverbios, capítulo 11, versículo 24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo pero vienen a pobreza. Esta paradoja divina revela una verdad profunda: la generosidad no empobrece, multiplica. Dar no disminuye tus recursos, los aumenta. Es un principio contraintuitivo que solo funciona en la economía del reino. Ahora bien, este mensaje no trata sobre un evangelio de prosperidad superficial que promete riquezas instantáneas sin transformación personal. No, esto va mucho más allá. Estamos hablando de una renovación completa de tu mentalidad financiera según principios bíblicos. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La verdadera prosperidad comienza con la renovación de tu mente. ¿Qué creencias limitantes has adoptado sobre el dinero? ¿Crees que el dinero es malo? ¿Piensas que la pobreza es más espiritual que la riqueza? ¿Has asumido que nunca tendrás suficiente? Estas creencias no provienen de Dios. Son mentiras que el enemigo ha plantado para mantenerte en escasez. La Biblia nunca dice que el dinero sea malo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, aclara: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero en sí, sino el amor al dinero lo que corrompe. El dinero es simplemente una herramienta, un recurso que puede ser utilizado para bien o para mal, dependiendo del corazón de quien lo posee. Gracias por permitirme continuar. Ahora profundizaremos en los principios bíblicos que transformarán tu relación con las finanzas y la abundancia que Dios tiene para ti. Cuando Moisés guió al pueblo de Israel fuera de Egipto, los llevó de la esclavitud a la libertad, de la escasez a la abundancia. En Éxodo capítulo 3, versículo 8, Dios le dijo a Moisés: he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Observa la descripción: una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Dios no los llevó a un desierto de pobreza, sino a una tierra de abundancia. Sin embargo, antes de entrar a la tierra prometida,
El pueblo tuvo que caminar por el desierto durante 40 años. Este tiempo no fue un castigo vacío, fue un período de preparación y transformación. En Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3, Moisés explica: «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre». ¿Entiendes lo que esto significa para ti hoy? Quizás estás atravesando tu propio desierto financiero. Tal vez sientes que has estado caminando en círculos, enfrentando pruebas tras pruebas. Pero Dios está usando este tiempo para transformarte, para revelar lo que hay en tu corazón, para enseñarte a depender completamente de Él. El maná que Dios proveyó en el desierto tenía reglas específicas, debía recogerse diariamente, excepto en el día de reposo no podía acumularse y era suficiente para las necesidades de cada día. A través de este sistema, Dios estaba enseñando dependencia diaria, confianza en su provisión, contentamiento con lo suficiente y respeto por el descanso sabático. Estos mismos principios aplican a tu vida financiera hoy. Dios quiere que confíes en Él día a día, que seas agradecido por lo que tienes, que no acumules por ansiedad y que honres el día de reposo. Estos hábitos espirituales preparan tu corazón para recibir mayor abundancia. El tiempo en el desierto también sirvió para que Israel olvidara la mentalidad de esclavo que había desarrollado en Egipto. De manera similar, Dios quiere que olvides la mentalidad de escasez que has desarrollado a lo largo de los años. La mentalidad de escasez te hace tomar decisiones basadas en el miedo, te impide ser generoso y te mantiene atrapado en ciclos de pobreza. En cambio, Dios quiere que desarrolles una mentalidad de abundancia basada en su palabra. En Juan, capítulo 10, versículo 10, Jesús declaró: «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Cristo vino para darte vida en abundancia, no una vida de apenas sobrevivir. ¿Cómo se ve una vida en abundancia? No es simplemente tener muchas posesiones. La abundancia bíblica incluye provisión material, sí, pero también salud, paz mental, relaciones saludables, propósito claro y una conexión íntima con Dios. Es prosperidad en todas las áreas de la vida. Cuando Pablo escribió a Timoteo sobre los peligros del amor al dinero, también mencionó en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Observa que Pablo no condena la riqueza en sí misma. Lo que condena es la altivez y la confianza en las riquezas en lugar de confiar en Dios. De hecho, afirma que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El propósito de la abundancia es disfrutarla y compartirla. Si has estado luchando con la culpa por desear prosperidad, libérate hoy de esa carga. No es pecado desear prosperidad cuando tu motivo es glorificar a Dios y bendecir a otros. Lo que Dios examina es tu corazón. En este momento, quiero que reflexiones. ¿Cuál es tu verdadera motivación para buscar prosperidad? ¿Es para impresionar a otros?
¿Es para acumular más y más sin propósito? ¿O es para honrar a Dios, proveer para tu familia y ser generoso con los necesitados? Escribe en los comentarios tu respuesta honesta. Busco prosperidad para Mumme Sdini. Tu sinceridad en este momento puede ser el punto de inflexión en tu camino hacia la libertad financiera. Uno de los mayores obstáculos para recibir la abundancia de Dios es la incredulidad. En Marcos, capítulo 6, versículo 5, leemos sobre Jesús en su ciudad natal, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. La incredulidad limitó el poder de Jesús en Nazaret y puede limitar la obra de Dios en tus finanzas hoy. Si has estado orando por prosperidad, pero en el fondo no crees que Dios quiera bendecirte, tus oraciones están siendo neutralizadas por tu incredulidad. Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7, nos advierte: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Seor. Hoy es el día para renovar tu fe. Hoy es el día para creer verdaderamente que Dios quiere prosperar cada área de tu vida, incluyendo tus finanzas. Como dice Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Gracias por permitirme continuar con este mensaje divino. Ahora exploraremos cómo los principios de trabajo, diligencia y sabiduría son fundamentales en el proceso de liberación financiera que Dios tiene para ti. El libro de Proverbios está lleno de sabiduría práctica sobre el trabajo diligente y sus recompensas. En Proverbios, capítulo 10, versículo 4, leemos: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Este principio es sencillo pero profundo. La diligencia conduce a la prosperidad, mientras que la pereza lleva a la pobreza. Dios honra el trabajo arduo y la excelencia. Cuando trabajas diligentemente como para el Seor y no para los hombres, como nos enseña Colosenses, capítulo 3, versículo 23, atraes el favor tanto de Dios como de las personas. La excelencia te distingue y te posiciona para recibir promociones, aumentos y nuevas oportunidades. Considera a José en Egipto. Comenzó como esclavo en la casa de Potifar, pero trabajó con tal excelencia que pronto fue puesto a cargo de toda la casa. Incluso en la prisión, José trabajó diligentemente y fue puesto a cargo de todos los prisioneros. Finalmente, su excelencia lo llevó al palacio de Faraón, donde se convirtió en el segundo al mando de todo Egipto. Su diligencia y excelencia, combinadas con el favor de Dios, rompieron las cadenas de la esclavitud y lo elevaron a una posición de influencia y prosperidad. Sin embargo, el trabajo duro sin sabiduría puede llevar al agotamiento y a resultados limitados. Proverbios capítulo 14, versículo 23 nos enseña: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. No se trata solo de trabajar duro, sino de trabajar inteligentemente, enfocándote en actividades que producen resultados tangibles. Salomón, el rey más sabio y próspero de Israel, pidió sabiduría por encima de las riquezas. En 1 Reyes, capítulo 3, versículos 11 al 13, leemos la respuesta de Dios, y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio.
y entendido tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Observa el orden. Salomón buscó primero la sabiduría, y como resultado recibió también riquezas y gloria. Este principio sigue vigente hoy. Cuando buscas primero la sabiduría de Dios para manejar tus finanzas, las riquezas vendrán como consecuencia natural. La sabiduría financiera incluye principios como vivir dentro de tus posibilidades, evitar deudas innecesarias, ahorrar consistentemente, invertir sabiamente y dar generosamente. En Proverbios, capítulo 21, versículo 20, Salomón observa: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. La persona sabia acumula recursos para el futuro, mientras que el insensato gasta en todo lo que tiene. Quizás has estado trabajando duramente durante años, pero no has visto los frutos financieros de tu labor. Permíteme preguntarte, ¿has estado aplicando principios de sabiduría financiera en tu vida? ¿Has sido un buen administrador de lo que Dios ya te ha dado? En Lucas, capítulo 16, versículo 10, Jesús enseñó: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Este principio es crucial. Dios prueba tu fidelidad con pequeñas cantidades antes de confiarte grandes recursos. Si no has sido fiel administrando lo poco, ¿cómo podrías manejar la abundancia que Dios desea darte? Hoy es el día para comprometerte a ser un administrador fiel de tus recursos. Si reconoces que necesitas mejorar en esta área, escribe en los comentarios: me comprometo a ser un administrador fiel de lo que Dios me ha dado. Esta declaración pública será el inicio de una nueva etapa en tu vida financiera. Un aspecto fundamental de la sabiduría financiera es el ahorro. En Proverbios, capítulo 6, versículos 6 al 8, Salomón nos insta a considerar a la hormiga. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni seor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La hormiga ahorra durante tiempos de abundancia para prepararse para tiempos de escasez. Muchos creyentes ignoran este principio, gastando todo lo que ganan e incluso más a través de deudas. Luego se sorprenden cuando enfrentan crisis financieras y no tienen recursos para hacerles frente. El ahorro no es falta de fe, es sabiduría práctica que honra a Dios. Otro aspecto crucial es la inversión. En Mateo, capítulo 25, Jesús cuenta la parábola de los talentos, donde un hombre confía diferentes cantidades de dinero a sus siervos antes de partir en un viaje. Los que invirtieron y multiplicaron lo recibido fueron recompensados, mientras que el que enterró su talento por miedo fue reprendido y castigado. Esta parábola enseña que Dios espera que multipliquemos lo que nos ha confiado, no que simplemente lo guardemos por miedo. La inversión sabia es una forma de honrar a Dios con tus recursos, multiplicándolos para mayor impacto en el reino. Sin embargo, la inversión más importante que puedes hacer no es en propiedades, acciones o negocios, sino en el reino de Dios. Jesús enseñó en Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando inviertes en el reino de Dios, a través de diezmos, ofrendas y apoyo a ministerios, estás almacenando tesoros en el cielo y activando el principio de siembra y cosecha en tu vida. Este principio es inmutable: lo que siembras, cosechas.
Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9, nos recuerda: no os engaéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La siembra financiera. En el reino de Dios no es una garantía de riqueza instantánea, como algunos enseñan erróneamente. Es un principio espiritual que opera a su tiempo y de acuerdo con la soberanía de Dios. Requiere paciencia, consistencia y el motivo correcto. No siembras para manipular a Dios, sino para honrarlo y participar en su obra. Gracias por permitirme continuar con este mensaje divino. Ahora exploraremos cómo los patrones de pensamiento y las palabras que pronunciamos afectan nuestra realidad financiera. En Proverbios, capítulo 23, versículo 7, la Biblia nos enseña: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Este principio revela una verdad profunda: tus pensamientos determinan quién eres y, por extensión, tu realidad financiera. Si constantemente piensas en escasez, limitación y falta, esos mismos patrones se manifestarán en tu vida. Por otro lado, cuando renuevas tu mente según la palabra de Dios y adoptas una mentalidad de abundancia basada en sus promesas, comienzas a experimentar transformación. No se trata de un pensamiento positivo vacío, se trata de alinear tus pensamientos con la verdad revelada en las Escrituras. Examina tu diálogo interno por un momento. ¿Qué te dices a ti mismo sobre el dinero? ¿Repites frases como «nunca tendré suficiente», «el dinero no crece en los árboles» o «siempre seré pobre»? Estas declaraciones negativas programan tu mente para la escasez y limitan lo que Dios puede hacer en tus finanzas. El poder de las palabras va más allá del pensamiento interno. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, se nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tus palabras tienen poder creativo, poder para edificar o para destruir, poder para atraer bendición o maldición. Observa cómo Dios mismo utilizó palabras para crear, y dijo: Dios sea la luz, y fue la luz. Génesis, capítulo 1, versículo 3. A lo largo de la creación, Dios habló, y las cosas vinieron a existencia. Como seres creados a su imagen, nuestras palabras también tienen poder creativo. Jesús enseñó en Marcos, capítulo 11, versículos 23 y 24. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Observa el énfasis en hablar a la montaña, no solo sobre ella. Muchos creyentes hablan constantemente sobre sus problemas financieros, reforzando así su presencia, en lugar de hablarles con autoridad y comandarles que se muevan. A partir de hoy, te desafío a cambiar tu lenguaje financiero. En lugar de decir «no puedo pagar esto», di «Dios proveerá los recursos que necesito». En vez de lamentarte diciendo «siempre estoy endeudado», declara «soy libre de deudas porque Cristo me ha hecho libre». En lugar de decir «nunca tendré una casa propia», afirma «Dios me está preparando un lugar para habitar en abundancia». Si estás listo para cambiar tu lenguaje y comenzar a hablar palabras de vida sobre tus finanzas, escribe en los comentarios: «Declaro abundancia sobre mi vida financiera». Tu declaración pública alinea tu boca con la voluntad de Dios para tu prosperidad. Es importante entender que las declaraciones positivas sin acción correspondiente son huecas. Santiago, capítulo 2, versículo 17, nos recuerda: así también la fe, si no tiene obras,
es muerta en sí misma. Tus declaraciones de fe deben ir acompañadas de acciones concretas que demuestren tu creencia en lo que estás proclamando. Si declaras libertad financiera, pero continúas haciendo compras impulsivas con tarjetas de crédito, tus acciones contradicen tus palabras. Si proclamas abundancia, pero te niegas a dar generosamente, tu comportamiento revela tu verdadera mentalidad de escasez. La coherencia entre tus palabras y tus acciones crea un poderoso alineamiento que abre las puertas a la intervención divina en tus finanzas. Esta coherencia demuestra integridad, una cualidad que Dios honra y recompensa. Otro aspecto crucial que debemos abordar es el perdón relacionado con asuntos financieros. Muchas personas cargan resentimiento hacia aquellos que los han defraudado financieramente, socios que los traicionaron, familiares que los estafaron, empleadores que no los valoraron adecuadamente, e incluso hacia Dios por permitir dificultades económicas. Este resentimiento crea una barrera espiritual que bloquea la bendición financiera. En Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, Jesús enseñó: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hoy es el día para liberar ese resentimiento. Perdona a quienes te han herido financieramente. Libéralos de la deuda emocional que has estado cargando. Este acto de perdón no es por ellos, principalmente es por ti. Te libera para recibir la abundancia que Dios tiene preparada. Si has estado cargando resentimiento en esta área, toma un momento para orar. Padre, perdono a nombre de la persona por la ofensa financiera. Los libero de toda deuda emocional. Rompo el poder que esta situación ha tenido sobre mi vida financiera. En el nombre de Jesús, soy libre. También debemos abordar el tema del contentamiento. En Filipenses, capítulo 4, versículos 11 al 13, Pablo escribe: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento no significa resignación o falta de ambición. Significa paz interior, independientemente de las circunstancias externas. Esta paz te permite tomar decisiones financieras sabias, no impulsadas por la ansiedad o el miedo. Jesús advirtió en Lucas, capítulo 12, versículo 15, y les dijo: mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por quién eres en Cristo y las vidas que impactas positivamente. Sin embargo, esto no significa que Dios quiera que vivas en pobreza. En Deuteronomio, capítulo 28, versículos 11 al 13, Dios promete: y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te daría. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Gracias por permitirme continuar. Ahora profundizaremos en los obstáculos espirituales que pueden estar bloqueando tu prosperidad financiera y cómo superarlos mediante la autoridad espiritual que tienes en Cristo. En Efesios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo nos revela:
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta escritura nos recuerda que muchas de nuestras batallas, incluyendo las financieras, tienen una dimensión espiritual que no podemos ignorar. La escasez persistente a menudo tiene raíces espirituales. Puede manifestarse como resultado de maldiciones generacionales, pactos ancestrales con ídolos o fortalezas demoníacas que operan en familias por generaciones. En Éxodo, capítulo 20, versículo 5, Dios advierte que visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto no significa que Dios castigue injustamente a los hijos por los pecados de sus padres, sino que las consecuencias espirituales del pecado pueden afectar a generaciones posteriores. ¿Has notado patrones de pobreza, bancarrota o malas decisiones financieras que se repiten en tu familia generación tras generación? Estos pueden ser indicios de maldiciones generacionales operando en el ámbito financiero. La buena noticia es que en Cristo tienes autoridad para romper estas maldiciones. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, Pablo declara: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando Cristo murió en la cruz, asumió toda maldición para que pudieras vivir en bendición. Por lo tanto, tienes autoridad espiritual para romper cualquier maldición financiera que opere en tu vida o familia. En este momento, quiero que ejerzas esa autoridad. Repite esta oración con fe. En el nombre de Jesucristo, rompo toda maldición generacional de pobreza, escasez, bancarrota y mala administración financiera. Cancelo todo pacto ancestral con espíritus de pobreza. Declaro que soy libre porque aquel a quien el Hijo liberta es verdaderamente libre. A partir de hoy, camino en la bendición financiera que Cristo compró para mí en la cruz. Si has sentido esta liberación espiritual, escribe en los comentarios: soy libre de toda maldición financiera. Tu declaración pública sella esta liberación espiritual. Otro obstáculo espiritual es la idolatría con el dinero. En Mateo capítulo 6, versículo 24, Jesús advirtió: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra original para riquezas aquí es mamón, que representa más que solo dinero. Representa un sistema de valores que coloca la ganancia material por encima de Dios. Cuando el dinero se convierte en tu prioridad principal, cuando ocupa tus pensamientos constantemente, cuando determina tus decisiones más importantes, se ha convertido en un ídolo. Y Dios no compartirá su gloria con ídolos. La solución no es rechazar el dinero, sino ponerlo en su lugar correcto. El dinero debe ser tu siervo, no tu maestro. Debe ser una herramienta para el reino, no el centro de tu vida. Como dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Examina tu corazón ahora mismo. ¿Has permitido que el dinero o la falta de él se convierta en un ídolo en tu vida? Tomas decisiones principalmente basadas en consideraciones financieras, sin buscar la voluntad de Dios. Si es así, arrepiéntete hoy y restaura a Dios en el trono de tu vida. Solo cuando Dios ocupa el primer lugar, tus finanzas encontrarán su lugar apropiado. El miedo es otro obstáculo espiritual significativo para la prosperidad.
El miedo a la pobreza, el miedo al fracaso, el miedo a tomar riesgos, incluso el miedo al éxito, pueden paralizarte y evitar que tomes las acciones necesarias para prosperar. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, Pablo nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no viene de Dios, es una herramienta que el enemigo usa para limitarte. Josué enfrentó el miedo cuando fue comisionado para liderar a Israel después de la muerte de Moisés. Dios le dijo en Josué, capítulo 1, versículo 9, «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Este mismo Dios está contigo hoy, dándote valentía para tomar decisiones financieras sabias, aun cuando parezcan arriesgadas desde una perspectiva natural. El orgullo también puede bloquear tu bendición financiera. Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Advierte antes del quebrantamiento, es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Muchas personas se niegan a recibir consejos financieros, a aprender principios de administración o a reconocer sus errores debido al orgullo. Este orgullo eventualmente los lleva a la ruina financiera. La humildad, por otro lado, te posiciona para recibir la gracia de Dios. Santiago, capítulo 4, versículo 6, dice: «Pero Él da mayor gracia». Por esto dice: «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». La humildad te permite aprender de otros, reconocer cuando necesitas ayuda y recibir corrección cuando tomas decisiones financieras equivocadas. La falta de integridad es otro bloqueo espiritual para la prosperidad. Proverbios, capítulo 10, versículo 9, afirma: «El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado». La integridad en tus tratos financieros, pagando tus deudas a tiempo, cumpliendo tus compromisos, siendo honesto en tus impuestos, tratando justamente a empleados y clientes, atrae el favor de Dios y de las personas. Por el contrario, las ganancias deshonestas traen maldición. Proverbios capítulo 13, versículo 11. «En Sea las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta». El dinero obtenido a través de medios corruptos o atajos inmorales nunca trae satisfacción duradera ni seguridad real. Hoy es el día para comprometerte con la integridad financiera absoluta. Esto significa no solo evitar prácticas claramente ilegales, sino también esas áreas grises donde podrías justificar pequeñas deshonestidades. Recuerda, Dios ve lo que otros no ven y recompensa la integridad, incluso cuando parece costosa a corto plazo. La incredulidad, como mencionamos anteriormente, es quizás el mayor obstáculo para recibir la prosperidad que Dios tiene para ti. Hebreos capítulo 3, versículo 19, revela que los israelitas no pudieron entrar a causa de incredulidad. De manera similar, muchos creyentes no pueden entrar en la prosperidad divina porque no creen realmente que Dios quiera bendecirlos materialmente. Marcos, capítulo 9, versículo 23, registra las palabras de Jesús: «Si puedes creer, al que cree todo le es posible». Tu fe es el conducto a través del cual fluyen las bendiciones de Dios. Si tu fe está limitada por dudas, conceptos erróneos sobre la voluntad de Dios o experiencias pasadas negativas, necesitas renovarla con la palabra de Dios. Gracias por permitirme continuar. Ahora exploraremos el importante principio de la siembra financiera y cómo activar el ciclo divino de prosperidad en tu vida. En 2 Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8, el apóstol Pablo enseña uno de los principios más poderosos de la economía del reino. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra
Generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Este pasaje revela varias verdades fundamentales. Primero, existe una relación directa entre lo que siembras y lo que cosechas. La generosidad produce abundancia, mientras que dar escasamente produce resultados limitados. Es un principio espiritual, inmutable, tan consistente como las leyes naturales que gobiernan el universo físico. Segundo, la actitud con la que das es tan importante como la cantidad que das. Dios ama al dador alegre, aquel que da por devoción y gratitud, no por manipulación o obligación. Cuando das con alegría, activas un nivel diferente de bendición. Tercero, el propósito de la abundancia es que abundéis para toda buena obra. Dios te prospera no solo para satisfacer tus necesidades y deseos, sino para convertirte en un canal de bendición para otros. El principio de siembra y cosecha se manifiesta en múltiples dimensiones de la vida financiera. Incluye tus diezmos y ofrendas a la iglesia, pero va más allá. También abarca tus inversiones, tu educación financiera, tu trabajo diligente, tus actos de generosidad hacia los necesitados y cualquier recurso que siembras con la expectativa de crecimiento futuro. En Lucas, capítulo 6, versículo 30. Y oyó Jesús en Ciudad, y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Observa la descripción de cómo Dios da medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dios no es tacao, Él da abundantemente, superando lo que hemos sembrado. Sin embargo, muchos creyentes luchan con el principio de dar, especialmente cuando enfrentan escasez. Piensan, daré cuando tenga más. Esta mentalidad refleja falta de comprensión del principio de siembra. Es precisamente en tiempos de escasez cuando necesitas sembrar más estratégicamente. Considera a la viuda de Sarepta en 1 Reyes, capítulo 17. Durante una severa hambruna, estaba preparando su última comida antes de morir junto con su hijo. El profeta Elías le pidió que primero le preparara a él un pan con los escasos recursos que tenía. Humanamente, esta solicitud parecía insensible e irrazonable. Sin embargo, representaba una oportunidad divina. Cuando la viuda obedeció y sembró lo poco que tenía, activó un milagro de provisión continua. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Su acto de dar en tiempo de extrema escasez liberó un flujo sobrenatural de provisión. Quizás te encuentras hoy en una situación similar. Tus recursos son limitados, las facturas se acumulan, y la idea de dar parece ilógica. Sin embargo, es precisamente en este momento cuando necesitas activar el principio de siembra y cosecha en tu vida. No dar por presión o manipulación, sino como un acto de fe y obediencia, confiando en la fidelidad de Dios. Si estás listo para activar este principio en tu vida, escribe en los comentarios: siembro hoy para cosechar mi milagro financiero. Tu declaración pública es un paso de fe que activa este principio en tu vida. El diezmo, dar el 10% de tus ingresos a la casa de Dios, es una forma fundamental de siembra financiera. En Malaquías, capítulo 3, versículos 10 al 12, Dios hace una invitación extraordinaria. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas
de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Observa que este es el único lugar en la Biblia donde Dios nos invita explícitamente a probarlo. Es una promesa condicional. Si traes tus diezmos fielmente, Dios promete abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Esta promesa incluye también protección contra el devorador que destruye tus finanzas a través de gastos inesperados, reparaciones costosas y crisis financieras. Algunos argumentan que el diezmo era parte de la ley del Antiguo Testamento y ya no aplica a los creyentes bajo la gracia. Sin embargo, el diezmo precedió a la ley de Moisés. Abraham diezmó a Melquisedec en Génesis, capítulo 14, mucho antes de que la ley fuera dada. Y Jesús, aunque criticó a los fariseos por diezmar meticulosamente pero descuidar la justicia y la misericordia, afirmó que debían hacer ambas cosas. Mateo, capítulo 23, versículo 23. Bajo la gracia, no diezmamos por obligación legalista, sino por gratitud y reconocimiento de que todo viene de Dios. El diezmo establece a Dios como prioridad en nuestras finanzas y demuestra nuestra confianza en su provisión. Más allá del diezmo, las ofrendas voluntarias representan otra dimensión de siembra financiera. Son expresiones de gratitud y generosidad que van más allá de lo requerido. En 2 Corintios, capítulo 8, Pablo elogia a los macedonios, quienes en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. A pesar de su propia pobreza, dieron generosamente e incluso más allá de sus fuerzas, porque primero se habían entregado a sí mismos al Seor. Esta es la clave de la verdadera generosidad. Primero, entregarte completamente a Dios. Cuando reconoces que todo lo que tienes le pertenece a Él, dar se convierte en un privilegio, no en una carga. La siembra financiera también incluye dar a los pobres y necesitados. Proverbios, capítulo 19, versículo 17, declara: a Jehová presta, el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando ayudas a los necesitados, estás literalmente prestando a Dios, quien promete recompensarte. De manera similar, Proverbios capítulo 22, versículo 9, afirma: el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. La compasión práctica hacia los necesitados atrae bendición divina sobre tu vida. Sin embargo, la siembra no produce cosecha instantánea. Gálatas capítulo 6, versículo 9, nos exhorta: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La cosecha requiere paciencia y perseverancia. Entre la siembra y la cosecha hay un período de espera donde tu fe es probada. Muchos abandonan el principio de siembra porque no ven resultados inmediatos. Siembran una vez o dos, y cuando no ven retorno inmediato, concluyen que el principio no funciona. Pero la siembra debe ser consistente, no esporádica. Así como un agricultor siembra regularmente y espera pacientemente la cosecha, debes mantener una práctica consistente de generosidad, confiando en el tiempo de Dios. Gracias por permitirme continuar. Ahora exploraremos la importante relación entre la libertad de deudas y la prosperidad financiera que Dios desea para ti. En Proverbios, capítulo 22, versículo 7, Salomón observa una realidad fundamental: el rico se enseorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Esta verdad revela que la deuda crea una forma de esclavitud financiera, limitando tu libertad y comprometiendo tu futuro. Romanos capítulo 13, versículo 8, nos exhorta: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que
ama al prójimo, ha cumplido la ley. Si bien este versículo tiene aplicaciones más amplias que solo lo financiero, establece un principio claro: la libertad de deudas debe ser una meta para el creyente. La deuda no es necesariamente pecado en todos los casos. La Biblia distingue entre diferentes tipos de deudas. Algunas deudas pueden ser herramientas estratégicas cuando se utilizan sabiamente, como por ejemplo, un préstamo para adquirir una casa o para iniciar un negocio con un plan sólido. Sin embargo, la deuda de consumo usando el crédito para comprar cosas que se deprecian rápidamente o que no puedes pagar en efectivo casi siempre conduce a problemas financieros. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 12, describe la bendición de prestar y no tomar prestado. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Esta bendición posiciona al pueblo de Dios como prestamistas, no como prestatarios, como cabeza y no como cola. Si estás actualmente atrapado en el ciclo de deudas, es importante entender que la libertad financiera es un proceso, no un evento instantáneo. Requiere paciencia, disciplina y un cambio fundamental en tus hábitos financieros. Aquí hay principios bíblicos para liberarte de las deudas. Primero, reconoce la seriedad de las deudas. Proverbios, capítulo 6, versículos 1 al 5, advierte contra garantizar deudas imprudentemente y urge: líbrate como el corzo de la mano del cazador. Trata tus deudas como una emergencia que requiere acción inmediata. Segundo, deja de acumular nuevas deudas. El primer paso para salir de un hoyo es dejar de cavar. Esto puede requerir decisiones difíciles como cortar tarjetas de crédito, establecer un presupuesto estricto o reducir temporalmente tu nivel de vida. Tercero, desarrolla un plan sistemático para pagar tus deudas existentes. Muchos expertos financieros cristianos recomiendan el método de bola de nieve: pagar primero la deuda más pequeña, mientras mantienes pagos mínimos en las demás. Una vez que la primera deuda está pagada, aplicas ese pago a la siguiente deuda, creando un efecto de bola de nieve que acelera tu progreso. Cuarto, busca consejo sabio. Proverbios capítulo 15, versículo 22, nos recuerda: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. No tengas miedo de buscar asesoramiento financiero de mentores sabios, consejeros, profesionales o ministerios de libertad financiera en tu iglesia. Quinto, practica la contentamiento. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6, ensea: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Muchas deudas resultan de intentar mantener un estilo de vida que no puedes costear o de buscar satisfacción en posesiones materiales. El contentamiento rompe este ciclo. Sexto, considera formas creativas de aumentar tus ingresos temporalmente para acelerar el pago de deudas. Esto podría incluir un trabajo adicional, vender posesiones que no necesitas o convertir un talento o habilidad en una fuente de ingresos adicionales. Por último, pero quizás lo más importante, busca la intervención sobrenatural de Dios. Así como Eliseo multiplicó milagrosamente el aceite de la viuda para pagar sus deudas en Segundo de Reyes, capítulo 4, Dios puede proporcionar formas sobrenaturales para liberarte de la carga de deudas. Si estás comprometido a liberarte de deudas y experimentar la prosperidad que Dios tiene para ti, escribe en los comentarios: me comprometo a vivir libre de deudas. Tu declaración pública fortalecerá tu resolución y animará a otros que están en un camino similar.
La libertad financiera va más allá de simplemente estar libre de deudas. Incluye tener suficientes ahorros para emergencias, inversiones para el futuro y recursos para ser generoso con otros. En Proverbios capítulo 13, versículo 22, leemos: «El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos». La libertad financiera te permite construir un legado que beneficia a generaciones futuras. El dinero en sí mismo es moralmente neutro. Es simplemente una herramienta. Como toda herramienta, puede usarse para bien o para mal. En Eclesiastés, capítulo 10, versículo 19, Salomón observa: «Por el dinero todo se hace». El dinero tiene potencial para financiar el Evangelio, alimentar a los hambrientos, educar a los ignorantes, curar a los enfermos y mucho más. El problema no es el dinero en sí, sino el amor al dinero. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, advierte: «Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores». Cuando el dinero se convierte en tu Dios, te destruye. Cuando permanece como tu siervo, es increíblemente útil. La libertad financiera también incluye liberarte del miedo y la ansiedad relacionados con el dinero. En Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34, Jesús enseña extensamente sobre la inutilidad de preocuparse por las necesidades materiales, concluyendo: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Cuando pones el reino de Dios primero, Él se compromete a suplir tus necesidades, no mediante una búsqueda ansiosa de seguridad financiera, sino a través de la confianza en su fidelidad como Padre. Esta confianza te libera para tomar decisiones financieras basadas en principios eternos, no en temores temporales. La verdadera libertad financiera también te permite responder rápidamente a las oportunidades de inversión en el reino de Dios. Cuando tu iglesia anuncia un proyecto misionero, cuando un amigo necesita ayuda, cuando surge una oportunidad para apoyar una causa valiosa, puedes responder generosamente sin estrés financiero. En 2 Corintios, capítulo 9, versículo 8, Pablo asegura: «Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra». Observa la frase «abundéis para toda buena obra». La abundancia que Dios promete no es para acumulación egoísta, sino para generosidad estratégica que avanza su reino. Gracias por permitirme continuar. Ahora exploraremos cómo la mentalidad de administrador en lugar de propietario transforma fundamentalmente tu relación con los recursos financieros. En Salmo 24, versículo 1, David declara: «De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo, y los que en él habitan». Esta verdad fundamental establece que todo lo que tenemos, dinero, propiedades, talentos, tiempo, relaciones, pertenece últimamente a Dios. Nosotros no somos propietarios, sino administradores temporales de recursos que Dios nos ha confiado. En Minos, la parábola de los talentos, en Mateo capítulo 25, el maestro entregó diferentes cantidades a cada siervo conforme a su capacidad y luego partió, esperando que administraran sabiamente en su ausencia. Eventualmente, regresó para pedirles cuentas. Los que habían multiplicado lo recibido fueron recompensados. El que enterró su talento por miedo fue reprendido severamente. Esta parábola ilustra varios principios importantes. Primero, Dios distribuye recursos de manera desigual, conforme a la capacidad de cada persona. No todos reciben la misma cantidad de recursos financieros, pero todos son responsables de administrar sabiamente lo que han recibido.
Segundo, Dios espera multiplicación, no solo mantenimiento. El siervo que simplemente guardó su talento sin multiplicarlo fue llamado malo y negligente. Dios espera que hagamos crecer lo que nos ha confiado, no que simplemente lo conservemos. Tercero, la rendición de cuentas es inevitable. El maestro regresó y pidió cuentas a cada siervo. De manera similar, cada creyente dará cuenta a Dios por su administración de los recursos confiados, incluyendo los financieros. Cuando adoptas la mentalidad de administrador, ocurre una transformación profunda en tu relación con el dinero primero. Elimina el orgullo por la riqueza. Si todo lo que tienes viene de Dios y le pertenece a Él, no hay lugar para la arrogancia financiera. Como Pablo pregunta en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué? ¿Te glorías como si no lo hubieras recibido? Segundo, reduce la ansiedad financiera. Si reconoces que Dios es el verdadero propietario de tus recursos, puedes confiar en que Él cuidará de lo que le pertenece. Mateo, capítulo 6, versículo 26, nos recuerda: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Tercero, facilita la generosidad. Cuando ves el dinero como algo que Dios te ha confiado para sus propósitos, dar generosamente se convierte en parte natural de tu responsabilidad como administrador. No estás dando lo tuyo, estás distribuyendo lo de Él según sus directrices. En Lucas, capítulo 16, versículo 10, Jesús establece un principio crucial de administración. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Tu fidelidad con cantidades pequeñas determina si Dios te confiará mayores recursos. Muchos cristianos oran por prosperidad mientras administran pobremente lo poco que ya tienen. Gastan impulsivamente, no pagan sus deudas a tiempo, no ahorran sistemáticamente y dan esporádicamente. Luego se preguntan por qué Dios no les confía más. La respuesta es simple: no han demostrado fidelidad con lo poco. Si deseas que Dios aumente tus recursos financieros, comienza demostrando fidelidad con lo que ya tienes. Sé diligente en tu trabajo. Administra sabiamente cada dólar. Sé generoso incluso con recursos limitados. Honra tus compromisos financieros. Estas prácticas demuestran que eres confiable con lo poco y posicionan tu vida para recibir lo mucho. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, Pablo nos recuerda: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este juicio para creyentes no determinará la salvación, que es por gracia, sino las recompensas eternas basadas en nuestra fidelidad, incluyendo nuestra administración financiera. ¿Estás administrando tus finanzas de manera que recibirás la aprobación de Cristo? ¿O tendrás vergüenza cuando Él evalúe cómo has manejado los recursos que te confió? Si reconoces que necesitas mejorar en esta área, escribe en los comentarios: me comprometo a ser un fiel administrador de los recursos de Dios. Esta declaración pública te ayudará a mantenerte responsable en tu compromiso. La mentalidad de administrador también afecta la forma en que planificas financieramente. Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 15, advierte contra la planificación arrogante. Vamos ahora. Los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá unao, y traficaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir:
Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La planificación financiera sabia reconoce la soberanía de Dios y la incertidumbre de la vida. No planificamos arrogantemente como si controláramos el futuro, sino humildemente, sometiéndonos a la voluntad de Dios y reconociendo nuestra dependencia de Él. Esto no significa que no debamos planificar. Proverbios, capítulo 21, versículo 5, afirma: «Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza». La planificación cuidadosa es parte de la diligencia, que Dios recompensa. Un administrador sabio también planifica para el futuro de su familia. Proverbios, capítulo 13, versículo 22. Observa: «El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos». Esto incluye no solo recursos financieros, sino también valores, sabiduría financiera, ética de trabajo y una cosmovisión bíblica del dinero y la generosidad. Un aspecto crucial de la administración financiera cristiana es el equilibrio entre disfrutar los recursos que Dios nos da y compartirlos generosamente. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, Pablo instruye: «A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos». Observa la frase final: «para que las disfrutemos». Dios nos da recursos para nuestro disfrute legítimo, no solo para trabajo y ministerio. El disfrute sobrio de las bendiciones materiales puede ser una forma de adoración cuando lo hacemos con gratitud, reconociendo a Dios como la fuente. Gracias por permitirme concluir este mensaje divino. En esta parte final, exploraremos cómo activar el milagro de la liberación financiera a través de la fe y la acción práctica, y cómo mantener la prosperidad una vez que la alcanzas. En Hebreos, capítulo 11, versículo 1, encontramos la definición bíblica de fe. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es simplemente desear algo, es una certeza interior tan fuerte que actúas como si ya hubieras recibido lo que esperas. Esta fe activa es esencial para romper las cadenas de la escasez. Santiago capítulo 2, versículo 17 nos recuerda: «Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma». La verdadera fe siempre se manifiesta en acciones concretas. ¿Cómo se ve la fe activa en el ámbito de tus finanzas? Se manifiesta cuando das generosamente, incluso cuando tus recursos son limitados, como la viuda que dio sus 2 monedas en Lucas, capítulo 21. Pagas tus diezmos antes que cualquier otra obligación financiera, poniendo a Dios primero como un acto de fe y obediencia. Tomas decisiones financieras sabias basadas en principios bíblicos, no en el miedo o la presión de las circunstancias inmediatas. Rechazas oportunidades de ganancias rápidas que comprometerían tu integridad, confiando en que Dios recompensará tu rectitud a su tiempo. Inviertes en tu futuro financiero, plantando semillas hoy para cosechar mañana, demostrando fe en la provisión de Dios a largo plazo. Declaras las promesas de Dios sobre tus finanzas, hablando vida y abundancia en lugar de muerte y escasez. En la Biblia vemos numerosos ejemplos de personas que activaron milagros financieros a través de actos de fe. La viuda de Sarepta dio su última comida al profeta Elías. Pedro lanzó sus redes una vez más cuando Jesús lo ordenó después de una noche sin pesca. La viuda en tiempos de Eliseo vertió su pequeña cantidad de aceite en múltiples vasijas. En cada caso, un acto de obediencia basado en la fe desencadenó un milagro de provisión. ¿Qué acto de fe está Dios pidiéndote hoy? ¿Te está pidiendo
el que des generosamente a pesar de tus circunstancias. Te está guiando a iniciar un negocio que glorificará su nombre. Te está llamando a liberarte de deudas a través de decisiones difíciles pero necesarias. Sea lo que sea, tu obediencia es la llave que abrirá la puerta a tu milagro financiero. Si sientes este llamado a la obediencia, escribe en los comentarios: hoy daré el paso de fe que Dios me está pidiendo. Tu compromiso público fortalecerá tu determinación para obedecer. Una vez que experimentas la liberación financiera, el desafío se convierte en mantener y multiplicar lo que Dios te ha confiado. Proverbios capítulo 27, versículo 23, aconseja: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaos. La diligencia continua es esencial para preservar y aumentar la bendición financiera. Muchas personas experimentan ciclos de abundancia seguidos por escasez porque fallan en implementar hábitos financieros sabios consistentemente. Cuando llega la prosperidad, abandonan los principios que los llevaron allí. Se vuelven menos diligentes, menos generosos, menos dependientes de Dios. Inevitablemente, la bendición se desvanece. Para mantener la prosperidad divina, mantén tu prioridad espiritual. Como Jesús enseñó en Mateo, capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando las finanzas mejoran, es tentador relegar a Dios a un lugar secundario en tu vida. Resiste esta tentación. Aumenta tu generosidad proporcionalmente a tu prosperidad. En Lucas capítulo 12, versículo 48, Jesús enseñó: a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Mayor prosperidad conlleva mayor responsabilidad de bendecir a otros. Mantén la humildad. Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18 advierte: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. La humildad reconoce constantemente a Dios como la fuente de toda prosperidad. Vive con integridad inquebrantable. Proverbios capítulo 28, versículo 20 afirma: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. La integridad puede parecer costosa a corto plazo, pero siempre paga los mayores dividendos a largo plazo. Continúa educándote financieramente. Proverbios capítulo 18, versículo 15 dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Nunca dejes de aprender y crecer en tu comprensión de principios financieros sabios. La prosperidad que Dios da no es simplemente para tu beneficio personal. Es para que tú y tu familia sean bendecidos, sí, pero también para que seas un canal de bendición para otros. En Génesis capítulo 12, versículo 2, Dios le dijo a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. El propósito final de la bendición de Dios es que tú seas bendición para otros. Esto es especialmente relevante en tiempos de dificultad económica global. Cuando Dios te prospera en medio de la escasez general, te posiciona estratégicamente para ser parte de su solución para otros. Como José en Egipto, quien fue prosperado no solo para su beneficio, sino para preservar muchas vidas durante una hambruna severa. Imagina el impacto que podrías tener si Dios te prosperara extraordinariamente. Podrías financiar proyectos misioneros que llevan el Evangelio a regiones no alcanzadas, apoyar a familias necesitadas en tu comunidad y más allá.
invertir en negocios que crean empleos y oportunidades para otros. Establecer fundaciones caritativas que continúan dando mucho después de tu vida. Patrocinar la educación de jóvenes talentosos que carecen de recursos. Construir o renovar instalaciones para iglesias y ministerios que impactan vidas. En este momento, quiero que visualices el impacto que tendrías si Dios rompiera completamente las cadenas de la escasez en tu vida. ¿Cómo bendecirías a otros? ¿Qué causas apoyarías? ¿Qué legado dejarías? Tu declaración pública sobre el propósito de tu prosperidad alinea tu corazón con el corazón de Dios. Ahora quiero guiarte en una oración poderosa para romper definitivamente las cadenas de la escasez en tu vida. Cierra tus ojos si es posible y repite esta oración con fe. Padre Celestial, te agradezco por tu amor y fidelidad. Reconozco que todo lo que tengo viene de ti. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, rompo todas las cadenas de escasez, pobreza y limitación financiera en mi vida. Rompo maldiciones generacionales de pobreza que han operado en mi familia. Renuncio a toda mentalidad de escasez y adopto la mentalidad de abundancia basada en tu palabra. Declaro que soy la cabeza y no la cola, que estoy arriba y no abajo. Declaro que presto y no tomo prestado. Declaro que soy bendecido al entrar y bendecido al salir. Recibo por fe la prosperidad que tú has prometido en tu palabra. Me comprometo a administrar fielmente los recursos que me confías. Prometo dar generosamente, vivir con integridad y usar la prosperidad para avanzar tu reino. Ayúdame a ser un canal de bendición para otros. Gracias porque hoy las cadenas de la escasez se rompen en mi vida. Recibo tu prosperidad por fe. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si esta oración resonó en tu corazón, te animo a compartir este mensaje con alguien que necesite escuchar estas verdades transformadoras. La palabra de Dios necesita alcanzar más vidas. Comparte este mensaje y sé un canal de bendición para otras personas que están luchando con limitaciones financieras. También te invito a suscribirte a este canal para continuar recibiendo palabras de Dios para tu vida. Si este mensaje tocó tu corazón, dale like y comenta con la frase que más te impactó. Tus acciones ayudarán a que este mensaje llegue a más personas que necesitan esta liberación. Recuerda, hoy se rompen las cadenas de la escasez en tu vida. No mañana, no algún día en el futuro, sino hoy. Recibe esta verdad por fe, actúa en obediencia y prepárate para ver la manifestación de la abundancia de Dios en cada área de tu vida.